con algunas ideas que podemos rescatar de estas cosas que fue dialogando con los jóvenes. Ellos le hicieron unas preguntas al Santo Padre que realmente valen la pena poner en pantalla para poder, ahí las ponemos en pantalla, para que las podamos reflexionar juntos. Algunas partes, algunos fragmentos nada más, ¿no? Bueno, le preguntan, en primer lugar, ¿qué santos, qué otros santos que él tiene como referentes, además de San Agustín, que ya sabemos como él es de una orden agustina, evidentemente va a tener devoción a San Agustín, ¿no? O que le han ayudado en el crecimiento cristiano. Entonces, bueno, él menciona, además de San Agustín, a San Juan Crisóstomo. Y San Juan Crisóstomo lo menciona porque resalta de San Juan Crisóstomo no solamente su elocuencia en las palabras, ya que San Juan Crisóstomo tenía esta característica, le decían boca de oro, por su capacidad de predicación, ¿no? A la hora de hablar tenía un gran don de la palabra, ¿no? Pero además, decía él, un hombre coherente, ¿no? En lo que él predicaba y lo que él vivía. Y resalta esta coherencia como una virtud de la vida cristiana. Y no solamente en esa oportunidad, sino que más adelante en otra oportunidad también habla de la coherencia en la vida cristiana. De que tenemos que ser testigos a través de una vida coherente, en coherencia, en rectitud, ¿no? Lo que yo predico, lo que yo anuncio, debo vivirlo o intentar vivirlo. Y también resaltó en San Juan Crisóstomo la valentía de San Juan Crisóstomo, ¿no? A la hora de denunciar injusticias también, por ejemplo. Lo cual me pareció muy interesante en este momento histórico que estamos atravesando, donde vemos tantas injusticias también sociales, y que de alguna manera el cristiano tiene que estar implicado en la vida social, desde el lugar que le toca vivir, ¿no? Desde su rol, desde su profesión, desde su vocación, desde el llamado particular que cada uno tiene, algunos desde la política directamente, pero otros también desde los distintos roles, ¿sí? Que tenemos como padres, como amigos, como profesionales en nuestra área. Es importante que nos comprometamos, ¿no? Con esta búsqueda de la justicia, búsqueda genuina de la justicia. Es importante que seamos comprometidos, como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que buscan la justicia, porque el Evangelio tiene que impregnar también todas nuestras esferas sociales. El Evangelio tiene que transformar la vida del hombre, toda la vida del hombre, que ya es una prefiguración, digamos, de lo que vendrá, ¿no? El reino de Dios ya empieza entre nosotros, cuando estas realidades pueden ser transformadas a la luz del Evangelio, ¿no? Después el Papa va a hablar además de San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Y también habla de la perseverancia en la oración. Santo Tomás de Villanueva, un santo español agustino también, ¿no? La perseverancia en la oración y su ardiente caridad. Es conocido como el obispo de los pobres, ardiente caridad y obispo de los pobres. Quiere decir el Papa que una vida de coherencia, una vida cristiana en coherencia, está identificada con este ardor en la caridad y está identificada también con que eso se traduce en la opción preferencial por los pobres. No es la primera vez que el Papa nos va a hablar de esta opción preferencial por los pobres, ya que en su exhortación apostólica sobre los pobres va a decir que los pobres deben ser considerados parte de nuestra familia, no solamente hermanos que vemos prójimos, digamos, a quienes nosotros hacemos obras de caridad, en quienes ponemos el ejercicio de la caridad, sino que además verlos como hermanos, no como familia. Esa opción preferencial por los pobres. Cuando hablamos de pobres,
Hablamos pobres en muchos sentidos, no solamente material, sino que hay muchos tipos de pobreza. Podríamos aquí profundizar en qué tipos de pobreza encontramos a lo largo de nuestra vida, ¿no? En nuestros entornos. Y nosotros mismos también muchas veces nos convertimos en esos pobres que necesitamos ser auxiliados, ¿no? En algún sentido nos puede pasar esto también aunque no tengamos necesidades materiales. Después el Papa va a hablar de Santo Toribio de Mogrovejo, misionero en Perú, donde se dedicó con gran celo a la evangelización, estudiando las lenguas locales, ¿no? Dice, unió una intensa vida de oración al compromiso por la justicia, especialmente contra los abusos, frente a los abusos y corrupción de su época. El Papa menciona ahora por segunda vez esa valentía para denunciar las injusticias, ¿no? Esto me parece llamativo y me parece que nos debe interpelar a todos los cristianos de cómo estamos viviendo, ¿no? Recordemos que la justicia es una de las virtudes cardinales, ¿no? Que debemos practicar como cristianos y debemos tener en cuenta, ¿no? Que no podemos vivir al margen del sufrimiento de nuestros hermanos, que nosotros también estamos llamados de alguna manera, con lo poco, con lo mucho, de nuestras acciones a intervenir, ¿no? Implicarnos en estas situaciones que nos atraviesan como pueblos, ¿no? Después va a hablar se va a hacer una pregunta el Papa, ¿no? Si ellos fueron capaces, si estos hombres de Dios fueron capaces, la pregunta que le surge también a San Ignacio de Loyola: si San Francisco lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si Santo Domingo lo hizo, ¿por qué yo no lo he de hacer, no? Si ellos lo hicieron, que fueron hombres mortales como yo, pecadores como yo, frágiles como yo también lo puedo hacer, porque todo tiene que ver con la acción de la gracia en el corazón del hombre, ¿no? Confiados en eso, en la gracia de Dios. Estamos confiando en la gracia de Dios que nos puede transformar. Por eso el Papa se hace esta pregunta, igual que San Ignacio de Loyola, y después va a decir, ¿sí?, algo muy hermoso que a mí me marcó profundamente. Va a decir que también lo conmovió en su experiencia de misionero en Perú, fue conmovido por el testimonio de muchas personas sencillas, humildes, con muchos sufrimientos, como citando las palabras textuales del Papa: recuerdo sobre todo el testimonio de fe de la gente, marcada por muchas dificultades, pero llena de esperanza. Precisamente el encuentro con las heridas y también con las alegrías del pueblo me hizo crecer en el camino del seguimiento de Jesús. Mientras lo anunciaba, también yo era transformado por el Evangelio. Mientras lo anunciaba, también yo era transformado por el Evangelio. Vuelvo y lo repito por última vez. Mientras lo anunciaba, también yo era transformado por el Evangelio. Transformado por la vida y la fe de estos pueblos, muchas veces materialmente muy pobres, pero ricos en la fe. Y experimentando esta fe en la palabra del Señor, he visto cómo la palabra de Dios puede convertir el conflicto en paz, puede ser fuente de reconciliación, de paz y de justicia. Esto me pareció muy, muy conmovedor, muy profundo, el hecho de decir que mientras anunciamos el Evangelio también somos transformados por el Evangelio. Me parece fundamental que un cristiano tenga en cuenta que siempre y constantemente está en ese proceso permanente de conversión, y que por lo tanto mientras anuncia a Cristo está siendo transformado por Cristo, y que el cristiano que cree que ya llegó y que ya está superada su conversión y que ahora se dedica solo a anunciar pero que ya terminó su conversión, tiene un problema muy serio y muy grande, ¿no? Es preocupante que un cristiano diga eso, porque en el fondo nos estaría diciendo que no está en ese proceso de conversión. Nunca alcanzamos la medida de Cristo, ¿no? Nunca alcanzamos la medida de Cristo, sino que seremos alcanzados por el Señor completamente cuando Él nos alcance, cuando nos llame a su presencia, ¿no?
Y ojalá que todos podemos llegar a esa altura del amor de Dios, ¿no? Que podamos estar a la altura en el sentido de haber respondido con fidelidad desde nuestra pequeñez, desde nuestra fragilidad, de nuestras miserias, desde nuestros límites, pero sabiendo que todo es gracia, que todo es gracia y obra de la misericordia de Dios en nuestros corazones. Por eso me parece tan hermoso lo que dijo el Papa. El Papa va a seguir hablando, ¿no? Va a decir, por ejemplo, va a hablar de ser buscadores de la verdad, ¿no? Para aquellos jóvenes que están en esa búsqueda, los jóvenes y todas las personas de buena voluntad. Acá voy a incluir yo, haciendo como una reflexión general, a todas las personas, no importa la edad, no importa la etapa de su vida en la que se encuentren, que están en una búsqueda genuina, ¿no? De la verdad, que se dejen encontrar por la verdad. Pero para eso el Papa nos exhorta a todos los cristianos a que mostremos esa belleza de Cristo con nuestra vida, ¿no? Y que para poder discernir la voz de Dios necesitamos del silencio. Porque dice el Papa, las ideologías pasan, en el silencio comprendemos que las ideologías pasan y que la verdad permanece. Buscar siempre la verdad, como lo hacía San Agustín, ¿no? Muchas voces, muchas cosas en las redes, dice el Papa, nos engañan y nos cuentan mentiras. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos buscando realmente la verdad? ¿Estamos en esa búsqueda honesta de la verdad? La verdad, yo no tengo la verdad. En todo caso es la verdad la que me alcanza, es la verdad la que me ha alcanzado primero, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y fui alcanzado por Jesucristo, si he recibido ese don de la fe. Y si no lo recibí todavía y si estoy en esa búsqueda genuina de Dios y de la verdad, en algún momento voy a ser encontrado por el Señor. Si mi búsqueda es honesta, si mi búsqueda es genuina, ¿no? Seguramente que en algún momento, a veces por caminos misteriosos que nosotros no sabemos, muchas personas se encuentran con Cristo. Pero primero nosotros tenemos que ser encontrados para poder dar ese testimonio vivo de la belleza de la fe. No podemos comunicar la fe a base de meter al otro en nuestras categorías, sino que tenemos que comunicar la belleza de la fe mostrando esa belleza con una vida entregada, con una vida al servicio de los más necesitados, de los que sufren, de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros hijos, las personas queridas para nosotros, nuestros seres queridos, nuestros amigos y también enemigos, porque el Evangelio nos va a hablar de amar a los enemigos. Y me parece tan hermoso que podamos tomar para cada uno de nosotros estas palabras que el Papa le dirige a los jóvenes, cuando los jóvenes le preguntan sobre las situaciones de dolor que atraviesan muchos jóvenes en el tema social, atravesados por todas estas estructuras de pecado, también de los gobiernos, de la política, estas estructuras de injusticia que nos afectan a todos de alguna manera. El Papa responde que el Evangelio debe impregnar a todo, ¿no? A todas las esferas sociales y que nosotros tenemos que ser testigos del Evangelio y que el cristiano no está encerrado en una época determinada de la historia, sino que en cada época y en cada circunstancia el Evangelio va transformando esas realidades concretas de cada día, ¿no? Creo que nos puede ayudar a reflexionar todas estas cosas que yo les comparto, queridos amigos. Los invito a suscribirse anunciando el Evangelio, aquellos que no lo han hecho, a seguirme en Instagram, María Belén Fleitas, a seguirme en TikTok también, que ahora empezamos a emitir por ahí también algunas veces. Y bueno, los saludo en el amor de Cristo. Vamos a seguir rezando porque el Papa va a estar toda esta semana en España. Así que va a ser una oportunidad de gran bendición para el pueblo español, que los saludamos con mucho cariño. Tengo un recuerdo muy, muy hermoso de haber vivido en ese lugar, de estar por esas hermosas tierras, España, tierra de santos, ¿no? Como muchos le dicen. Y esperemos que esto sea para que España sea un nuevo renovar y despertar de su fe, ¿no? Que ellos fueron los que nos trajeron la fe de alguna manera, que puedan sentir esa renovación espiritual en sus corazones y ser un pueblo que camine hacia la verdadera unidad como quiere Cristo, ¿no?
Así que bueno, los abrazo en el Señor Jesús y les mando un abrazo, compartan este contenido, comenten y nos estamos viendo. Si alguno quiere colaborar con este humilde espacio, este humilde canal, lo puede hacer a mi PayPal, que lo tienen ahí en la portada del canal. Van a encontrar mi dirección de PayPal. Un abrazo grande para todos.